empiezo dándoles las buenas noches y la bienvenida, y las gracias por asistir a este conversatorio. Les comentaba que el día de hoy vamos a hacer un repaso del módulo 2. Para aquellas personas que se han inscrito en las últimas semanas o en el último mes a Infovoces, comentarles que ya, digamos, la currícula regular de los módulos ya hemos culminado el módulo 2, pero sin embargo no queremos que haya como rezagados, ¿no? La idea es que una vez empezado el módulo 3 ya puedan unirse al grupo regular y continuar con ellos, y por eso hicimos en un primer momento un conversatorio de resumen y repaso del módulo 1, y ahora estamos haciendo lo propio con el módulo 2, ¿no? Que es el del desarrollo de la minería y el canon. Entonces, estamos muy contentos de poder contar con su presencia. Vamos a reforzar los principales aprendizajes, las principales cosas que ustedes necesitan saber del módulo 2. Y como ya deben saber, al final digamos, de cada módulo, lo que necesitamos, lo que buscamos que resuelvan son unos desafíos bien sencillos, para que puedan optar por la certificación al final de los 6 módulos y el programa de capacitación completo. Entonces, reiterarles que, digamos, siempre el equipo está a disposición, ¿no? Si necesitan alguna asesoría o tutoría para resolver los desafíos, pueden simplemente escribirnos un WhatsApp y se programa una tutoría personalizada para darles esa asistencia, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener la ponencia de nuestra especialista. Ella es Evelyn Torres, que es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en investigación social aplicada al medio ambiente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, y estudios de especialización en resolución de conflictos en la Universidad Católica, ¿no? Tiene más de 15 años de experiencia en temas de gestión social, gestión territorial y desarrollo sostenible del sector microenergético, y ha trabajado en el sector público como asesora de alta dirección en instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas. Entonces ella, digamos, la sesión de hoy va a empezar con una presentación de Evelyn en que va a abordar los principales temas que deben recordar del módulo 2 y va a explicar también los 3 desafíos que abarcan este módulo para finalmente, finalmente vamos a separarnos en grupos, ¿no? O tener sesiones más personalizadas para ayudarles directamente a resolver los desafíos. Si tienen alguna pregunta, algo que no esté quedando claro tal vez, o algún comentario, pueden ponerlo en el chat de aquí del Zoom, o pueden también levantar la mano acá con esta funcionalidad que tienen en la parte de abajo. Entonces, con esto le doy el paso a Evelyn. Buenas noches, Evelyn. Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, buenas noches a todas y a todos por la oportunidad de presentarles un resumen del módulo del proyecto de Infovoces, el módulo correspondiente a la actividad minera, el ciclo de vida de minería y instrumentos de gestión ambiental y de participación ciudadana. La idea de esta breve explicación es hacer un resumen, anclar algunos conocimientos que ustedes han recibido en el material, en los módulos, y también darles un poco más de soporte para que ustedes puedan desarrollar los desafíos. Igual, si tienen alguna consulta, levantan la mano o pueden interrumpir, hacer la pregunta, si en caso no pueda yo ver su participación. Muchas gracias también por su atención. Voy a compartir pantalla de la presentación. Ok, ¿todos están viendo mi presentación? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien, entonces estamos bien. Ok, entonces hoy día vamos a hablar sobre el desarrollo de la actividad minera, ¿sí?
Vamos a hacer un recorrido bastante resumido de algo que ustedes han ido recibiendo a lo largo de estas semanas de lo que es la actividad minera, ¿sí? Es algo que ustedes como ciudadanos de Moquegua saben perfectamente. Creo que la historia de Moquegua es una historia que ha estado ligada desde hace históricamente a la actividad. No es una actividad extraña a la historia de las personas que viven en la ciudad de Moquegua. La actividad minera es algo que ustedes conocen. La idea un poco del módulo es explicarles un poco algunos conceptos que seguramente, como les dije, ustedes conocen sobre cómo se realiza la actividad minera en nuestro país, ¿no? Tanto a nivel normativo como a nivel técnico, y a la vez, así como cómo es que se realiza, qué etapas se compone la actividad, también conocer cuáles son los instrumentos de gestión tanto ambiental como social que están y que acompañan la realización de esta actividad. Entonces, lo que vamos a desarrollar ahora es cómo se desarrolla la actividad, cuáles son estos instrumentos sociales y ambientales que acompañan la actividad, y también vamos a hacer énfasis en cuáles son los desafíos que se les ha dejado según cada parte en la que se ha ordenado y se ha organizado el curso, o el módulo, perdón. Primero, como les dije, el objetivo del conversatorio es revisar los principales contenidos que se les ha desarrollado en el módulo, resolver los desafíos de los módulos tanto 1 y 2. Por eso al final de la exposición vamos a tener un tiempo para hacer trabajos en grupo donde se van a realizar los desafíos 1 y 3, y también darles algunas herramientas para que puedan realizar el desafío 2, no acá como trabajo de grupo, pero sí en el momento en el que ustedes prefieran o elijan, ¿no? Igual si tienen alguna consulta, también vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan hacer alguna consulta, darles aquí las herramientas necesarias para poder hacerlo. Hay 3 desafíos que se les han dejado en relación como evaluación de este módulo. Un desafío que está relacionado a las etapas de la actividad minera, desde la exploración hasta el cierre de la mina. Y este desafío consiste en realizar una publicación acerca de un mito y una verdad acerca de la minería. Muchos han hecho unos desafíos bien interesantes y que los han publicado en sus páginas, en sus redes sociales. Hay un desafío 2 que está más relacionado a los instrumentos de gestión ambiental y que es para relacionar conceptos con el instrumento. Y está el desafío 3, que es realizar una publicación en Facebook sobre una búsqueda en una página que se llama el Proyecto Minem, que si algunos han estado, creo que incluso está colgada en el Drive. Ha habido incluso una presentación de una persona, de Diego, que hizo una presentación sobre cómo buscar información en las páginas asociadas al sector minero energético. Igual si no, después les podemos poner en el chat dónde pueden encontrar la información creo que está en el Facebook, pero pueden encontrar la información donde pueden hacer esa búsqueda de información sobre la actividad minero energética. Entonces, bueno, para comenzar, como les dije, la información sobre el desafío 1, que es sobre la actividad minera en sí, lo que busca es desmitificar a veces algunas ideas que hay sobre la actividad minera, ¿no? Es cierto que la actividad minera es una actividad pues grande, es una actividad que involucra muchísimas cosas alrededor, involucra gran movimiento de tierra, involucra gran movimiento de maquinaria, involucra cambios no solamente en temas, en aspectos sociales, en aspectos económicos, en aspectos ambientales, y todos esos cambios y todas esas cosas que involucra una actividad tan grande como la actividad minera trae muchas ideas sobre lo que es o lo que no es la actividad minera. Y esas ideas a veces son ciertas y otras veces no son tan ciertas. Entonces la idea de desarrollar este módulo es poder darles información de lo que es la actividad minera, y en ese sentido se les ha dado
este desafío, ¿no? De poder dar algunos, algunos mitos o desmitificar algunas ideas que se dan sobre la actividad minera. Hay uno, por ejemplo, bien conocido que yo, voy a ser sincera, al principio tenía, cuando recién empecé a trabajar en temas relacionados a la actividad minera, ¿no? Primero, por ejemplo, siempre pensé que cuando hablaban de concesión minera era toda la minería. Entonces, cuando me decían, casi todo el Perú está concesionado, pensaba que casi todo el Perú se sacaba mineral. Y eso es un mito, porque en verdad una concesión puede ser del tamaño, por ejemplo, de una mesa, pero en realidad la mina en sí, de donde saca el mineral, puede ser solamente del tamaño de un cuaderno sobre una mesa, es decir, un espacio más chiquito del tamaño, por ejemplo, A4, ¿no? Entonces, la actividad, o sea, la mina en sí, de donde se saca el mineral, es un espacio más pequeño y la concesión es un espacio más grande, ¿no? Eso es un mito, por ejemplo. Entonces, la idea del desafío 1 es todas aquellas ideas que nosotros escuchamos o hemos tenido y que alrededor de la información que ahorita voy a resumir, pero que ustedes han recibido de manera más detallada a lo largo del módulo, poder desmitificarla, ¿no? Poder decir qué ideas ustedes creen que sí son ciertas y qué ideas no han sido tan ciertas. Entonces, primero vamos a empezar por introducir el tema de la minería, ¿no? La actividad minera es una actividad económica, ¿no? La actividad minera es una actividad económica, es una actividad productiva, por la cual uno identifica un mineral, ese mineral que ha sido identificado se extrae, se procesa, se comercializa y luego esa comercialización genera una renta, un recurso económico para quien lo ha procesado y lo ha extraído y también genera una renta para el país de donde salió el recurso, ¿no? Y consecuentemente para el país, para la región y para la población. En sencillo, eso es la actividad minera, ¿no? La actividad minera es una actividad económica que se basa en la extracción, procesamiento de un recurso natural no renovable, ¿no? Recuerden que hay recursos naturales que son renovables y hay recursos naturales que no son renovables. La minería o el petróleo, los hidrocarburos son parte de esos recursos que no van a volver a crecer, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los recursos hídricos, ¿no? Que sí son recursos renovables. Entonces hay recursos no renovables. Y recuerden que, como lo dice en el material del módulo, los recursos naturales son de propiedad del Estado, el Estado es el que los gestiona y en ese sentido se los da a través de un sistema que se llama sistema de concesiones, se los da a un titular y ese titular tiene la concesión sobre ese recurso, sobre ese espacio, sobre esa actividad que luego va a desarrollar o tratar de desarrollar un proyecto minero. De eso vamos a hablar en breve o vamos a hablar ahora. Entonces, toda la actividad minera o la actividad minera no es una actividad pequeña o corta, es una actividad bastante arriesgada, no es una actividad de corto plazo o no es una actividad que genera poca inversión, sino al contrario, es una actividad en la que hay mucho riesgo porque no sabes si vas a encontrar recurso, requiere muchísimo tiempo para hacer investigación, a ver si encuentras un recurso mineral. Cierto es que muchas veces sabes que podría potencialmente, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado que hay zonas de potencial minero, ¿no? Porque, por ejemplo, Moquegua es una zona donde hay potencial minero porque pues hay proyectos importantes y que efectivamente pues el terreno es bueno y seguramente podría darse que hay proyectos, hay potencial de mineral bueno en la zona. Entonces, pero para poder verificarlo pasa muchísimo tiempo. Entonces, es una actividad primero de largo tiempo, no es una actividad corta. Y es una actividad, al ser de largo tiempo, es una actividad que pasa por etapas, ¿no? Primero pasa por una etapa en la que tienes que ver si es que por ahí hay
indicios de que haya minerales. Y esa es una labor que hacen los ingenieros, los geólogos, los que se especializan en rocas, para ver si es que las características de las rocas te dan pistas para decirte si hay o no hay mineral que podría generar posibilidad de que hay de mineral suficiente para que puedas desarrollar en esa zona una operación minera. No es solamente que haya mineral, sino que haya mineral suficiente. Entonces, ese primer acercamiento de ese geólogo, ese ingeniero a esa zona, se llama cateo y prospección. Y por lo general esa etapa es una etapa libre, ¿no? Entonces, ese es un estudio que es bastante libre, que no genera gran impacto porque es una visita de ver la tierra, ver las rocas, y que a veces se da previo a la concesión o se va posterior a la concesión, ¿no? Pero el primer paso o la etapa más importante, quizás el hito más importante de la actividad minera es la concesión, ¿no? Que no es una etapa propiamente dicha, sino es más un hito. ¿Por qué? Porque nuestro país normativamente se basa en el sistema de concesiones, es decir, yo le concedo como Estado peruano, le concedo a un titular privado la posibilidad de desarrollar un proyecto minero. Entonces, ese titular se compromete a varios requisitos para poder desarrollar ese proyecto. Pero con esa concesión yo todavía no puedo hacer nada, porque yo todavía no sé si hay minas, si puedo o no puedo hacer minas, si tengo oro, si tengo cobre, si tengo molibdeno, si tengo suficiente o si no tengo nada. La concesión lo que me da es la posibilidad de que en un espacio, en un área determinada, pueda yo desarrollar estudios para ver si es que tengo la posibilidad de desarrollar un proyecto. Y es por eso que les decía, por ejemplo, este ejemplo de mito y realidad, ¿no? Esa área que yo tengo como una concesión es distinta al área de la operación minera, porque esa área de concesión, yo recién voy a hacer estudios, voy a llevar mis equipos, llevar a mis ingenieros, tengo que pedir un montón de permisos al Estado, permisos de derecho superficial a la población o al titular, si es una persona la que es dueña del territorio, o un grupo de personas, o una comunidad campesina, o un grupo de propietarios, tengo que pedir el derecho porque el Estado es dueño del subsuelo, pero no de la superficie, entonces tengo que negociar con el titular del derecho superficial para que me puedan dar permiso de poder hacer uso de esa superficie. Tengo que pedir un montón de permisos. Entonces, ese es todo el terreno y la concesión. Entonces, el área de la concesión es bastante grande, pero la operación no necesariamente es del mismo tamaño que la concesión. Por lo general, es menor al de la concesión. Pero lo que sí es que la concesión es ese primer hito que me da a mí la posibilidad de que como empresa pueda realizar un proyecto minero. Ahora bien, una vez que un titular tiene una concesión minera, puede dar un primer paso. Y el primer paso es explorar, ¿no? Es buscar. Exploración es igual que búsqueda. Entonces, en la exploración, lo que se hace es que se busca mineral, ¿no? Se busca mineral, no solamente mineral por ser mineral, sino mineral suficiente para que sea rentable extraerlo. Como les dije, no es solamente si hay mineral, sino que el mineral sea bueno y sí que el mineral sea rentable extraerlo, porque de repente hay mineral, pero es muy caro extraerlo y ya no conviene como una inversión hacer una mina ahí. Se pueden realizar actividades menos intensivas en la exploración, porque la exploración tiene distintas etapas, ¿no? Hay exploraciones pequeñas, porque vas comenzando con exploraciones más pequeñas, y de ahí vas aumentando tu exploración. Si vas encontrando algo, vas buscando un poco más para ver qué tanto es posible encontrar lo que estás buscando. En esta etapa,
el inversor o la empresa no obtiene una renta porque no está generando una ganancia. La ganancia se genera cuando ya comercializa, es decir, cuando tiene mineral para poder venderlo y poder comercializar. En la etapa de exploración, el titular, o sea, la empresa solamente está explorando, está buscando mineral, todavía no tiene mineral para poder comercializar. Otra cosa importante es que la exploración va avanzando por sectores. A estos sectores, y seguramente ustedes han escuchado, se les llama polígonos, ¿no? Entonces tienes una concesión y vas avanzando. En este polígono no encontraste, entonces avanzas un poquito más con otro polígono. Una cosa importante es que en tu concesión, es tu concesión, pero tú no puedes hacer necesariamente lo que quieras, porque como les dije antes, tú necesitas permisos. Permisos que van desde la autorización del titular, o perdón, del titular del derecho superficial, es decir, si el terreno tiene un dueño, tienes que tener el permiso de ese dueño. Ay, perdón, algo hice ya. Y otro tema es que tienes que tener permisos ambientales, permisos y una autorización de un instrumento de gestión ambiental. Es decir, tienes el Estado para poder darte un permiso, te pide una autorización para que puedas hacer exploración, te pide que tengas un estudio de impacto ambiental de exploración aprobado. Es decir, que le compruebes o que le des la seguridad al Estado de que vas a gestionar tus impactos ambientales. Y por otro lado, instrumentos de gestión social como la participación ciudadana. Y si en caso, solo en caso, hubieran pueblos indígenas, tienes que pasar por un proceso de consulta previa como empresa. Entonces, ¿qué tenemos? Que el hito más importante es la concesión. La concesión le da la oportunidad y la posibilidad a una empresa de realizar actividad minera. ¿Cómo se realiza la actividad minera? Por etapas. La primera etapa es la exploración. Y la exploración es la búsqueda del mineral. Y la búsqueda del mineral se da por etapas también. Y para hacer esta búsqueda, tú necesitas, para poder explorar, para poder mover una piedra, para poder poner una instalación o un campamento de exploración, tú necesitas una autorización de inicio de actividad de exploración. Y para poder hacer eso, tú necesitas un permiso. Y esa autorización te la da el Ministerio de Energía y Minas. Y esa autorización, para que te la puedan dar, te piden una serie de requisitos. Desde un instrumento de gestión ambiental, es decir, un estudio de impacto ambiental, la autorización del titular del derecho superficial, es decir, del dueño del terreno, y si es que hubiera pueblos indígenas, tienes que pasar por un proceso de consulta previa. Entonces, la primera etapa, la exploración. Una vez que exploraste como empresa, la empresa hizo la exploración, se demoró los años que se demoró, 10 años, 7 años, 3 años, encontró el mineral, vio que era posible hacer una operación y en eso, después de varias etapas, decide que quiere hacer mina, ¿no es cierto? Y una vez que decide que quiere hacer mina, va a pasar a una siguiente fase, que es voy a explotar el mineral. Pero para poder explotar el mineral, procesar el mineral, sacar y separar el mineral de la roca, porque el mineral está junto a la roca, para poder separar el mineral de la roca necesitas tener las instalaciones suficientes, es decir, necesitas tener maquinaria, necesitas tener una máquina de procesamiento del mineral, unos lugares donde poder dejar, por ejemplo, la roca que no has usado, sacar el mineral y una planta de procesamiento, una planta de almacenamiento, necesitas tener tractores grandes, necesitas tener una instalación, un campamento. Toda esa etapa la haces en un momento en el que se le llama etapa de construcción. Entonces, tú una vez que pasas tu etapa de exploración, la empresa pasa a su etapa de construcción de mina. Y esa es una etapa muy importante
para la región, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pico más importante de inversión de un proyecto minero para el país y para todos es la etapa de construcción de mina. Es cuando la empresa minera invierte más a nivel de compras, de proveedores y a nivel de mano de obra. Perdón. Entonces, en la etapa de construcción es esa etapa donde la empresa o donde el proyecto se construye la mina. Es el momento durante el cual se construye la infraestructura e instalaciones en el que se desarrollará el proceso de explotación y el procesamiento de mineral. Como les dije, es la fase en la que se requiere mayor inversión, se moviliza una gran cantidad de recursos y genera mayor actividad y dinamismo económico en las zonas donde se desarrollará el proyecto. Y seguramente ustedes han escuchado mucho sobre algunos proyectos importantes y todo el recurso que se invierte durante la etapa de construcción de mina. Entonces, en esta etapa, como les dije, se construye, por ejemplo, el campamento, los talleres, las vías de acceso, los lugares donde se va a procesar el mineral, se va a separar el mineral de la roca, las líneas de transmisión, porque se usa mucha electricidad, y según las características del proyecto se va a utilizar, por ejemplo, no sé si se va a hacer una fundición, se construye la etc. O sea, se va construyendo todo lo que se va a necesitar para poder extraer el mineral y poder procesarlo para después sacarlo y comercializarlo o procesarlo en mayor medida. Luego de que ya se construyó toda la instalación de la mina, empieza recién el momento de la operación misma, ¿no? Y la operación de la mina se le dice a todo este proceso de extracción del mineral, procesamiento del mineral, transporte del mineral dentro del campamento y fuera del campamento hasta el lugar donde se va a llevar, que por lo general es un puerto, para su exportación y su comercialización. Entonces comprende una serie de procesos mediante el cual se extrae, como les dije, el mineral, se procesa y se comercializa para obtener una renta, ¿no? Una renta para el inversor, ¿no? La empresa que invierte, pero también para el Estado porque se paga una serie de recursos de impuesto a la renta, etc., y que genera beneficios económicos a las regiones y a la población donde se desarrolla el proyecto. Entonces, dentro de la etapa esta de operación de mina está la explotación, ¿no? Y la explotación es la extracción del mineral, ¿no? Es la extracción continua, 24 horas, consiste en la extracción continua de los minerales del yacimiento. Se extrae la roca para ser enviada a las plantas de procesamiento, ¿no? Si es, por ejemplo, a tajo abierto. ¿Sí? Ah, pensé que alguien estaba levantando la mano, perdón. Se extrae la roca, por ejemplo, hay dos tipos de mina. Como saben, hay una mina que es de socavón y hay una mina que es de tajo abierto. La de socavón es esas que son de túneles abajo, subterráneos, de donde se va sacando el mineral, y hay las minas de tajo abierto, que son esas como redondos circulares donde va sacando la roca, ¿no? La diferencia es una es subterránea y la otra es más visible, ¿no? Se ve mucho más de dónde se saca porque el mineral está encima. Entonces, y cuando digo el mineral, me refiero a la roca con el mineral. El mineral nunca está solo, sino que en una veta siempre está el mineral con roca, ¿no? Con tierra. Entonces, hay un método en el que tú separas el mineral de la roca y eso hace que salga el mineral, que es lo que necesitas, y la roca es lo que dejas, ¿no? El método de explotación se define en función, pues, de la dureza de la roca y el tipo de mineral y el tipo de yacimiento, ¿no? Como les dije, se separa la roca o tierra en la planta de procesamiento. Una vez que se saca esa roca, en unos camiones se lleva a unas plantas que son las plantas de procesamiento.
Y en estas plantas de procesamiento lo que se hace es a través de procesos, por lo general químicos, que se llaman o de flotación o de lixiviación, se separa el mineral de la roca. Esto depende mucho del tipo de mineral, ¿no? Está el de flotación, como su nombre lo dice, lo que se hace es que a través de unos reactivos el mineral sube y flota en burbujas y se separa así de la roca. Y el proceso de lixiviación, que es otra vez a través de otros reactivos, disuelven el mineral en líquido, filtra y lo sacan y lo separan de la roca. Después esa roca, o que ya no es roca, porque como ya le pusieron agua y ciertos químicos, esa roca se queda como un lodo y ese lodo es llevado a unas zonas que que se llaman relaves, que seguramente ustedes también conocen. Estos relaves son depositados en unas zonas que han sido recubiertas con unas geomembranas, cuidando ciertas, que no pasen filtraciones, ¿no? Y eso está dentro de los instrumentos de gestión ambiental. Entonces, estos lodos o este relave se deposita y el mineral se separa y se va a unas plantas de almacenamiento para luego ser transportado y ser comercializado. A esta etapa, que es la etapa de extracción o de explotación y de separación, la de separación se le llama beneficio porque estás beneficiando el mineral, estás sacando el mineral de la roca. Luego, una vez que ya tienes la mina, una mina, más o menos la vida útil de una mina en promedio dura entre 30 a 40 años, pero no es un tiempo que siempre dura así. Tú cuando empiezas a hacer un proyecto, lo empiezas en el año 1, ¿no? Imaginemos. En ese momento, 40 años después, sobre todo ahora que seguramente ustedes saben, el avance tecnológico en 40 años puede avanzar o desarrollarse muchísimo. Entonces, después de 40 años puede ser que haya habido avance tecnológico en el que se hayan creado nuevas tecnologías y que eso haga que te des cuenta de que puedes sacar más roca, o puede ser que hayas encontrado otras vetas al costado de tu operación. Por eso es que el cierre de minas no es un cierre totalmente cerrado, sino es cuando tú inicias un proyecto, el Estado y el gobierno te exige que le asegures que vas a hacer un cierre, es decir, que vas a poder hacer un cierre. Te cobra, de hecho, una garantía para poder hacer un cierre y te pide un plan de cierre antes de iniciar la operación. Es decir, que tú le digas que vas a cerrar en el año 40, estoy poniendo un ejemplo, que tú vas a cerrar el año 40 y que vas a cerrarlo en el primer año le vas a cerrar este componente. Ojo, a toda la operación minera se le llama la unidad minera, ¿no? Pero como tiene, como les dije, en una parte es el campamento, en otro la planta de procesamiento, en otro la planta de almacenamiento, les llaman componentes, ¿no? Entonces, en el primer año voy a cerrar el primer componente. En el segundo, según también cómo se va agotando el recurso y agotando tu mina. Entonces tú le vas haciendo como un cronograma de cierre. Eso lo presentas en el año 1, antes de que inicies la operación. Pero durante 40 años pasan muchas cosas, tú vas también trabajando para encontrar más recurso y más tecnología, y puede ser, a veces, no siempre pasa así, puede ser que encuentres más recurso, ¿no? Entonces lo que haces es modificas tu plan de cierre y le pides otro permiso, otra autorización para poder ampliar tu cierre porque has encontrado, y tienes que pedir incluso otros instrumentos de gestión ambiental y otras autorizaciones. Pero siempre presentas al principio, al inicio de tu proyecto, al inicio de tu operación, siempre presentas un plan de cierre de minas. Este plazo que va a vencer dentro de 40 años, 30 años, cuando esté, dependiendo de cómo tú hayas planificado tu mina, tú lo tienes que ser planificado, y no es algo que es, lo cierro en el día 5, ¿qué día estamos? ¿6 de septiembre?
Sí, ¿no? Lo cierro el 6 de septiembre del 2040, no. O sea, tú lo presentas y dices, lo voy a cerrar el 6 de septiembre voy a empezar a cerrar mi primer componente. El 6 de septiembre del 2023 voy a empezar mi cierre del segundo componente y así vas haciendo un cronograma de cierre, ¿no? Donde asegures que vas a ir deteniendo la operación de manera paulatina y de manera progresiva. Entonces, hasta ahí hemos llegado con las etapas mineras. Entonces, solamente para hacer un breve resumen, como les dije, el hito más importante es la concesión, porque en nuestro país la actividad minera se basa en el sistema de concesiones. Una vez que tú tienes tu concesión o la empresa tiene su concesión, eso le da la posibilidad a poder desarrollar una actividad. Pero la concesión no le da un derecho a hacer minería necesariamente porque necesita autorizaciones. Y para tener estas autorizaciones necesita permisos. Y estos permisos van desde la autorización del dueño del derecho superficial hasta instrumentos de gestión ambiental aprobados dependiendo de las etapas. Hay etapas que se basan primero en la búsqueda del mineral y una vez que encuentras mineral, eso se llama la exploración. Quieres explotar, extraer el mineral y quieres beneficiar, es decir, procesar el mineral y luego comercializar. Y esas son las etapas de la actividad minera. Para poder hacer todo eso necesitas construir la mina y para construir la mina necesitas invertir muchísimo dinero, esfuerzo y trabajo para poder tener todas las instalaciones que te aseguren que puedas trabajar arduamente para poder tener todas las instalaciones que te puedan llevar a poder sacar el mineral para poder procesarlo y comercializarlo, ¿no? Al final, cuando se termina la vida útil de la mina, tienes que asegurar como empresa, como proyecto minero, de que vas a asegurar un cierre de minas, que no está sellado o que no es, que puede ser modificado este cierre de minas, sí, porque uno no sabe en 40 años, o en 30, o en 35, o en 45 años, cuánto avance tecnológico puede haber, o cuánto mineral más puedes encontrar, pero lo cierto es que antes de empezar a sacar la primera roca, tienes que asegurarle al Estado que tienes un plan de cierre y aprobado para que puedan dejarte operar, ¿no? Eso es lo relacionado a la actividad minera y a las etapas, ¿no? El proceso de la minería. Ahora bien, a todo este proceso, que es de la actividad minera, y de las etapas de la actividad minera, lo acompaña una serie de instrumentos que las empresas tienen que cumplir para asegurar o mejor dicho, que el Estado le exige a las empresas para proteger el medio ambiente y la participación de las personas. A esos dos procesos importantes se les llaman la participación ciudadana y la gestión ambiental. Vamos a hablar ahora de la gestión ambiental. Y en ese sentido les voy a hablar primero sobre la información sobre el desafío 2. Y el desafío 2 lo que busca es evaluar lo relacionado a los instrumentos de gestión ambiental. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Sí? ¿No? Señorita, las preguntas al final. ¿Quién me habló? Perdón. Sí, entré con la cuenta de mi hijo porque he venido de la calle. Ah, ya, no, está bien, está bien. Al final, las preguntas al final. No, si quieres puedes hacerla ahora, no hay problema, Ya. porque estoy cambiando pues para entender por etapas. Sí, buenas noches, estoy entrando con la cuenta de mi hijo. Si bien es cierto, tengo dudas en el tema, por ejemplo, de la concesión. Entré un poquito tarde, 5 minutos, 10 minutos más tarde. Presumo que en el tema de la concesión es como por decir, es una licencia, es un permiso, una autorización. Pero como usted misma ha explicado, no se sabe qué mineral se va a encontrar, ¿no? Es simplemente, es una autorización de manera genérica, ¿no?
Yo le pregunto, y cuando usted indica, ¿no? Que hay veces se encuentra mineral en la roca, ¿no? Y a veces el mineral se podría decir que es pobre, yo qué sé, y no necesariamente se va a encontrar un mineral, a lo mejor se puede encontrar 2 minerales, 3 tipos de mineral, no lo sabemos. La empresa declara, la empresa da a conocer esta situación, es una de las preguntas, ¿no? Ya, aparte, en lo que usted indica, el tema del cierre, ¿no? El cierre de minas. Si bien es cierto, es flexible, como le estoy oyendo su explicación, pero ¿hasta cuándo es flexible? ¿Cuántas veces, n veces? ¿Hasta dónde podría darse un tope, una limitación de esta flexibilidad? ¿Podría pasarse años de años para este cierre? Esa es mi pregunta. Y número 3, algo empezó usted en el tema del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente, si bien es cierto, como usted también explicaba de las tecnologías, ¿no? Y bueno, en el Estado, cuando se gasta un sol, en el Estado, lógicamente que ustedes son privados, se gasta un sol y eso tiene que estar invertido con eficiencia, eficacia y transparencia y economía, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede gastar esa economía, ese dinero, ese importe en tecnología obsoleta, ¿no? Tiene que ser en una tecnología que vaya a la par, ¿no? Con la tendencia del mercado. Esa es mi pregunta, ¿no? De que eso también sería flexible, ¿no? Porque a lo mejor decimos voy a comenzar con tal equipo y termino con tal equipo, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor ese equipo, de hecho, si es mejor, es superior, va a cuidar, presumo, el medio ambiente más que el anterior, que a lo mejor no lo era, ¿no? Y va a ser con mayor rapidez, con mayor efectividad, a lo mejor va a dañar menos el medio ambiente, no lo sé, ¿no? Entonces, esa sería mi consulta. Gracias. Gracias. ¿Tu nombre, perdón, cuál es? Sí, soy Ángela Mamani Calizaya. Ángela, Con mi muchas cuenta de gracias. mi hijo. Sí, justo también Sí, mi sí, hijo te iba a estaba decir lleno. de Ángelo. Ángela, muchas gracias por tus preguntas, son bastante interesantes. Sí, mira, te comento, las concesión minera efectivamente no es una licencia en sí, porque no te da, es un derecho, pero es un derecho, yo no soy abogada, pero por lo que llevo trabajando bastantes años en temas mineroenergéticos, entonces es un derecho que te da la potencialidad de poder hacer algo, ¿no? Entonces, es un derecho, pero no es un derecho que le dicen expectaticio, ¿ya? Así se conoce, es un nombre técnico. ¿Y qué es lo que te dice? Es que la concesión te da la posibilidad de poder realizar una actividad minera, pero no te da el derecho a realizarla efectivamente. ¿Por qué? Tú tienes la posibilidad de que en esta área imaginemos, de 1000 hectáreas, estoy imaginando, esto es un ejemplo, de 1000 hectáreas, tú tienes la posibilidad de hacerlo. Pero para poder hacerlo, la actividad minera en nuestro país está dividida en etapas. Y la primera etapa es la exploración. Si tú quieres realizar una actividad exploratoria, necesitas una autorización. Y esa autorización, ahí sí necesitas un permiso para poder hacer exploración. Y ese es otro permiso distinto a tu concesión. Entonces, la concesión no es una licencia, no es un permiso, es un derecho, es un hito. Por eso decía, no es una etapa, es un hito, es un derecho que te da la posibilidad, ¿no? Potencial de poder realizar la actividad. Pero con la concesión, tú en ese momento lo único que te da es la exclusividad, podríamos decirlo así. Otros no pueden hacer la actividad porque tú tienes la concesión de ese territorio. Pero sí necesitas otros permisos, como son la autorización de explorar, la autorización para poder construir, o necesitas para poder realizar actividades, etc. Entonces, eso es importante. Una pregunta, otro tema interesante con respecto al plan de cierre. Lo que pasa es que tú, o sea, más ahora, por eso siempre me refiero más ahora, porque
hace muchos años el avance de la tecnología no era tan rápido como lo es ahora, ¿no? O sea, yo cuando entré a la universidad, mi primera computadora lo tuve cuando recién entré a la universidad, ¿no? Entonces, y claro, de ahí a cómo iban avanzando las cosas, mis trabajos los presentaba algunos a máquina y otros me iba al frente a que lo tipeen. Pero ahora los chicos van en su laptop y al otro año ya tienen otra tecnología y al otro año ya otra. Entonces hay más avance tecnológico, va avanzando más rápido. ¿A dónde quiero llegar? Que en 40 años yo pienso ahorita que un proyecto va a cerrar, porque con lo que yo sé de conocimiento tecnológico ahorita, la tecnología, la ingeniería, etc., me dice, la información que tengo me dice ahorita esto. Sobre todo ahora con pandemias y todo que tenemos ahora, creo que tenemos menos seguridad de lo que va a pasar en el futuro, pero sabemos que el proyecto que tengo va a durar esto. Pero claro, de acá a 20 años hay nuevos descubrimientos científicos, nuevas tecnologías, que incluso me pueden decir que es más eficiente utilizar esto, que gasto menos recursos si utilizo esta tecnología, si invierto tal cosa. Entonces, probablemente en 35 años, y es un ejemplo, porque y lo que sí pasa es que muchas minas extienden su vida por eso, ¿no? Y además también, como les había dicho, muchas concesiones son así, y sus proyectos mineros son más pequeños. ¿Y qué pasa? Mientras estoy explotando una unidad, muchas minas van buscando en sus concesiones más mineral. Entonces, a veces amplían su proyecto, ¿no? Y entonces al final, efectivamente, un poco es la idea que mencionaste, o sea, las minas van creciendo, entre comillas, porque en verdad se van reduciendo. Recuerden que es un recurso no renovable. Entonces, al ser no renovable, no crece más en el mismo lugar de donde se saca. Entonces, hay minas que han cerrado. Barrick, por ejemplo, es una, Pierina cerró, y hay experiencias de cierre de mina, pero también hay experiencias de minas que se han extendido. No se han extendido mucho tiempo, pero se han ido extendiendo en el tiempo por el avance tecnológico, porque han encontrado más vetas, porque han encontrado un poco más de mineral. Pero lo que sí es que cuando empiezas tienes que presentar tu plan de cierre a lo que en ese momento tienes como conocimiento de que puedes explotar, procesar y comercializar. Pero mientras vas avanzando en el tiempo, como cualquier empresa, cualquier rubro, vas buscando generar un poco más de invertir un poco más de tecnología para generar un poco más de recurso. Entonces tratas de sacar lo más posible, ¿no? Entonces a veces creces un poco más, en este caso amplías un poco más la etapa. Pero lo que sí es importante es que para poder avanzar y ampliar siempre necesitas una autorización y necesitas presentar otros permisos y otros instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Eso es. ¿Hay alguna otra consulta con respecto a las etapas para ya entrar a los instrumentos de gestión ambiental? Ok, pasamos entonces al desafío 2, que justo habla sobre los instrumentos de gestión ambiental. Y este desafío básicamente son para relacionar. Entonces les voy a mostrar, creo que... qué bien. Acá está. Sí. Es una pequeña, en verdad es algo, si han visto bien el módulo, las presentaciones que hablan sobre los instrumentos de gestión ambiental y están bien atentos, se van a dar cuenta que cada concepto ha sido desarrollado en la presentación y que les va a mencionar cuál es la cápite de qué significa cada instrumento. Igual yo les voy a explicar cuáles son los instrumentos que hay. Y lo que es importante dentro de este tema es que ustedes tengan en cuenta que la actividad minera o el Estado, como les dije, pone o exige a las empresas que se cumplan ciertos instrumentos de gestión ambiental, se hagan estudios de
de estudios ambientales, se haga una evaluación de impacto ambiental para que se asegure de que los impactos ambientales van a ser gestionados. Y acá es importante varias cosas. La primera cosa que es importante es la actividad minera no se dice que no genera impactos. La actividad minera, como todas las actividades humanas, generan impactos, ¿no? Solamente que en una dimensión distinta. Las personas generamos impacto desde que nos levantamos, ¿no? Desde que nos levantamos, usamos agua, la ropa que nos ponemos ha sido hecha con ciertos recursos, el celular ha usado ciertos recursos para poder hacerse, etc. Y generamos ciertos impactos. Vamos a trabajar, en algunos van caminando, pero otras personas van en carro, ¿no? Y ese carro usa un combustible, etc. Vamos generando impactos, ¿no? Impactos ambientales e impactos sociales, impactos económicos. Entonces las personas generamos impactos. Las actividades generan impactos y la actividad minera genera impactos a una dimensión evidentemente más grande. Entonces, el Estado lo que dice es, ok, si vas a realizar una actividad, también tienes que implementar ciertos instrumentos que aseguren que te vas a hacer cargo de esos impactos que vas a tener. Entonces, hacerse cargo y hacerse responsable de estos impactos se le llaman los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos instrumentos que le van a permitir a las empresas gestionar los impactos ambientales? Y estos instrumentos de gestión ambiental son estos documentos técnicos, bien técnicos, que van a describir cuáles son los impactos que la actividad va a generar. En el proyecto XXX se va a utilizar tanto de agua en tal río, van a pasar en tal proyecto de hidrocarburos, van a pasar las barcazas y eso va a hacer que los pececitos en la época del Mijano, que es la época en la que hay más peces, se vayan y no pasen tanto como pasaban antes. ¿Eso es un impacto ambiental? Sí. Lo voy a mitigar de tal manera también, ¿no? Ese es un estudio de impacto ambiental. De tal hora a tal hora van a pasar tantos carros por la carretera y eso va a generar polvo. ¿Eso es un impacto ambiental? Sí. Lo voy a gestionar, voy a pasar con carros antes y voy a humedecer la carretera para controlar el polvo. Ah, eso es una forma de mitigar el impacto. Ok. Entonces, eso y muchísimo más información, como por ejemplo la línea de base, ¿no? Antes de saber, para saber cómo voy a impactar, primero tengo que saber qué hay. ¿Y qué hay? Se llama línea de base, ¿no? ¿Cuál es la base que hay para saber cómo voy a impactar? Y esa línea de base me dice qué tipo de peces hay, qué tipo de animales hay ranitas, hay topos, hay árboles de este tipo, hay arbustos de este tipo, hay bosques de tal otro, y así. Hay una serie de especies, el ecosistema de tal sitio es de tal naturaleza, etc., etc., etc. Eso es una caracterización del ecosistema que va a definir una línea de base para yo primero tener una fotografía de cómo está la realidad y la naturaleza. Y después voy a describir cuáles son mis actividades y cómo van a impactar en eso que acabo de describir. Y eso es mi estudio de impacto ambiental. Cada etapa de la actividad minera es distinto. No es lo mismo el impacto ambiental en la exploración que en la explotación. No es lo mismo cuando yo, como les había comentado antes, cuando uno explora de a poquitos, ¿no? Cuando uno va a buscar algo, no va y se lleva todo y explora con todo, sino primero va buscando, después busca un poquito más y después otro poco más. Entonces, en esa primera búsqueda mi impacto es menor, en mi segunda búsqueda quizás mi impacto sea un poquito más,
Y en mi tercera búsqueda quizás sea un poco más, entonces voy a necesitar instrumentos de gestión ambiental más intensivos dependiendo de la etapa. Y por eso es que hay varios tipos de instrumentos de gestión ambiental. El objetivo de estos estudios de impacto ambiental o estos instrumentos de gestión ambiental es identificar estos impactos ambientales negativos, pero también los positivos, es decir, la actividad minera genera impactos, sí, pero también genera beneficios, ¿no? Esos impactos son positivos, pero también son negativos y también son positivos, perdón. Genera trabajo, genera dinámica económica, ¿no? Genera más servicios. Muchas veces genera también más empleo, como les dije, etc. Entonces, como les dije, cada titular minero, dependiendo del proyecto y la etapa, necesita implementar distintos instrumentos de gestión ambiental. Ahora bien, hay dos instrumentos ligados que son más sociales dentro de los instrumentos de gestión ambiental. Uno es el Plan de Relaciones Comunitarias, que está dentro del instrumento de gestión ambiental, y otro es el Plan de Participación Ciudadana. El Plan de Relaciones Comunitarias es un plan que le define cómo va a manejar la empresa las relaciones con el entorno, con su área de influencia directa, es decir, con el entorno directo de la empresa y del proyecto sobre todo, ¿no? Y este plan es presentado a la autoridad, es decir, a la autoridad competente, al Ministerio de Energía y Minas. Ahora, también hay un plan de participación ciudadana que son presentados durante la evaluación del estudio de impacto ambiental y que, que te definen cómo es que la población va a participar durante la etapa de evaluación del estudio ambiental y también durante el desarrollo del proyecto. Son dos instrumentos importantes que también están desarrollados en el módulo. También estos instrumentos de gestión ambiental incluyen planes de contingencia, y esto es importante porque se ha visto casos, no son la mayoría, en los que hay algunas contingencias porque pueden suceder, a veces suceden, pasan, no son las más, pero suceden a veces, y en ese sentido le tienes que asegurar al Estado, y el Estado te exige que tú tengas medidas de control y respuesta frente a situaciones de emergencia. Si algo pasa, tienes que tener un protocolo de respuesta, y eso te exigen y debe estar contenido en tu instrumento de gestión ambiental, en tu estudio de impacto ambiental. Por otro lado, el instrumento de gestión ambiental es importantísimo porque te define cuál va a ser tu área directamente involucrada, es decir, el entorno más directo y más cercano al proyecto. Como les dije, hay distintos instrumentos de gestión ambiental para cada etapa. Entonces, nosotros tenemos, como les había mencionado antes, varias etapas, ¿no es cierto? Primero la etapa de la búsqueda, y la etapa de la búsqueda era una etapa que se daba por partes, ¿no es cierto? Entonces, al principio es una etapa inicial, y en esta etapa inicial es una etapa en la que tu forma de búsqueda, tu daño, tu impacto es bastante leve, ¿no? El impacto ambiental es bastante leve. En esta etapa, el instrumento que tú presentas al Estado, y en este caso al Ministerio de Energía y Minas, porque toda la etapa de los estudios de impacto ambiental en la etapa de exploración se presentan al Ministerio de Energía y Minas, no al SENACE, eso es ya para la etapa de exploración para mediana y gran minería. Tú la presentas a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros. La primera etapa tú presentas una ficha técnica ambiental, y es una ficha técnica simple porque tu impacto es leve, ¿no? Y tú, ¿por qué? Porque los requisitos o el impacto que tú vas a tener es de menos de 20 plataformas de perforación, que son, una plataforma es pequeña, y por otro lado, hay ciertos criterios que no puedes, que tu área de trabajo no puede
no puede hacer para poder trabajar. ¿A qué me refiero? Que cuando se trata por ejemplo, de pueblos indígenas o cerca de cuerpos de agua, yo no puedo hacer un proyecto, no puedo hacer un proyecto exploratorio y pretender presentar una ficha técnica ambiental. ¿A qué me refiero? La ficha técnica ambiental aplica para proyectos exploratorios de intensidad leve, ¿no? Que son bastante leves, que voy a mirar, voy a hacer solamente menos de 20 plataformas, que va a ser en menos de 10 hectáreas de trabajo, que no voy a trabajar, y yo le aseguro a la autoridad que no voy a hacer cerca de cuerpos de agua, en áreas naturales protegidas, que no voy a trabajar en áreas de pueblos indígenas. Entonces, como se cumplen varios criterios, y aseguro que no voy a hacer trabajos en zonas protegidas, entonces aplica una ficha técnica ambiental. Por lo general son para exploraciones primarias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es principalmente descartar que esa zona sea o no sea, ¿no? Y así yo veo que sí hay mineral o que no hay, voy a la siguiente fase, que ya es un poco más compleja y que ahí sí necesito un instrumento de gestión ambiental que ya sí es mucho más exigente. En ese caso ya necesito una declaración de impacto ambiental, que la conocen como la popular DIA. Y esta DIA es un instrumento de gestión ambiental que se exige hasta 40 plataformas. Es decir, si yo voy a hacer más de 40 plataformas como proyecto, entonces voy a necesitar un instrumento de gestión ambiental más elaborado. Pero si la empresa va a hacer entre 20 y 40 plataformas, entonces sí se hace una declaración de impacto ambiental. Va a ser más de 10 hectáreas, va a construir túneles de hasta 100 metros, si se dan cuenta, su impacto va a ser mayor, y sí va a estar cerca, por ejemplo, a zonas de pueblos indígenas, aplicará consulta previa, pero no es que no vaya a hacerlo. Si no lo va a hacer, puede aplicar a la ficha técnica ambiental, pero si sí lo va a hacer, va a aplicar a la consulta previa, es decir, va a pasar por un proceso de consulta con los pueblos indígenas y luego podrá realizar su exploración de categoría de DIA, de categoría de este tipo, pero no va a ser no va a ser tan intenso, ¿no? Y ya una exploración un poco más elaborada y más intensa va a aplicar y va a necesitar que se presente y que tenga un estudio de impacto ambiental semidetallado aprobado. Entonces, cuando el titular le dice al Estado, oye, quiero hacer una exploración y voy a hacer una exploración con 500 plataformas de perforación, el Estado le dice, entonces me tienes que dar aparte de tu derecho superficial, si hay pueblo indígena, tu consulta previa y tus permisos de agua si es que lo hubiera, etc., me tienes que dar un estudio de impacto ambiental semidetallado. No, perdón, me equivoqué, estaba viendo mal, eran 25 plataformas. Son 25 plataformas. Entonces me tienes que dar una DIA. Tengo que tener, la DGAM te tiene que haber dado una declaración de impacto ambiental, aprobado una declaración de impacto ambiental. Cada uno de estos estudios tardan un tiempo en hacerse, obviamente, ¿no? Tienes que hacer la línea de base, como les había dicho, le tienes que decir cuáles van a ser tus afectaciones, cómo lo vas a mitigar, y luego te aprueban el estudio, y una vez que tienes tu estudio de impacto ambiental, tu DIA, o tu FTA, o tu EISD, te vas, lo juntas con tu foldercito y pides tu autorización. Y el Estado, y el MINEM, lo recibe, verifica que eso se cumpla y te puede dar tu autorización de inicio de actividades. Entonces recuerden, en el estudio, en relación a los instrumentos de gestión ambiental para la etapa de exploración, son de 3 tipos. La FTA, que es una ficha técnica ambiental que solo se otorga para menos de 20 plataformas cuando se trata de menos de 10 hectáreas afectadas
y sin afectar 8 criterios del SEIA, como por ejemplo, no se puede hacer en áreas naturales protegidas o con pueblos indígenas. Si es así, entonces no aplica la ficha técnica ambiental. También está la DIA o la declaración de impacto ambiental cuando va a ser hasta 40 plataformas o un estudio de impacto ambiental semidetallado de 40 a 700 plataformas. Ya pasas a la siguiente etapa, que es la explotación, la explotación u operación minera, y ya necesitas, cuando dices, ok, ya exploré, ya pasé todas las fases, y ahora sé que quiero hacer una mina. Entonces, como quiero hacer una mina, ya necesito un estudio de impacto ambiental. Y este estudio de impacto ambiental ya es un estudio mucho más elaborado, que incluso tarda de 1 a 2 años en hacerse, porque tienes que hacer una línea de base que no solo sea un periodo de tiempo, sino que tiene que tener la época de seca, la época de lluvia, para poder tener información sobre cómo es, qué tipo de fauna tienes, cómo es el ecosistema en tal época y en tal otra, para poder saber cómo afectas en esa época y cuál va a ser tu forma de mitigación. Entonces, eso también se presenta y se evalúa por la autoridad. Y en ese caso, la autoridad ya no es el Ministerio de Energía y Minas, sino es el SENACE. Y este estudio de impacto ambiental se presenta, como les dije, al SENACE y ya aplica para toda la etapa de explotación y operación de mina, y te habla sobre toda la etapa de construcción, explotación, beneficio y transporte. Y te habla sobre todos los impactos, mitigación de toda esta etapa. Finalmente, como instrumentos de gestión ambiental está el cierre de minas, que como les había dicho, antes de empezar a operar, presentas un plan de cierre de minas. Y este plan de cierre de minas es un cierre progresivo, es decir, yo presento un plan que me va a decir, en tal fecha me voy a demorar tantos años, en el primer año hago esto, en el segundo año hago otra cosa y en el tercer año hago tal cosa. Entonces, el objetivo de este plan es que yo voy a asegurar que voy a ir cerrando paulatinamente cada componente de la unidad minera para asegurar que haya un cierre responsable. Esos son todos los instrumentos de gestión ambiental. Lo principal y lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que cada etapa de la actividad minera tiene un instrumento de gestión ambiental, le corresponde un instrumento de gestión ambiental. Y para que cada etapa pase a la siguiente fase, necesita un nuevo instrumento de gestión ambiental aprobado por la autoridad competente. Y cada instrumento de gestión ambiental involucra muchísimas ciencias, muchísimas partes, ¿no? Desde la parte biológica, el tema de agua, el tema económico, el tema social, un montón de temas. Y son instrumentos bastante complejos. Ahora, esos instrumentos los revisa la autoridad, los evalúa, los comparte con la población en la fase que les voy a comentar en breve, a través de la participación ciudadana, los aprueba, y ese es uno de los requisitos, quizás uno de los más importantes, para que los proyectos mineros o las empresas tengan una autorización. Recuerden que el desafío 2, como les había comentado, es más que todo conceptual. Es juntar el concepto con el instrumento de gestión ambiental que le corresponde. Entonces, hasta aquí, ¿alguna consulta sobre el instrumento de gestión ambiental? Sí, mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, usted ha mencionado sobre el estudio, el EIA, el estudio de impacto ambiental, y una parte de usted indica, y es lo que he estado notando, que hay un poquito, se podría decir, falta control por parte del Estado. Hablo
como peruana que soy, porque sabemos que en su mayoría las empresas mineras no son peruanas, ¿no? Son de afuera. Entonces mi pregunta va en la elaboración que también usted ha dicho que demora, si bien es cierto, lógicamente que debe haber un estudio de impacto ambiental y que promedia, como dice usted, un año y medio. En el momento me voy al tema específico del agua, ¿no? He visto unos proyectos de que tienen su salida, su agua, en este caso creo que he visto en Los Calatos, tiene que también con un link que me pasaron, el proyecto minero Los Calatos tiene ya ha preveído el tema del agua, ¿no? Con una desalinizadora, creo que de agua he visto, ¿no? Pero en otros dicen en este estudio de impacto ambiental de que no va a haber variación, no va a haber daño en el agua. Y en otras dicen de que va a sobrar el agua. Imagínense, ellos hacen esa evaluación, ellos primero dicen en su estudio de impacto ambiental que va a sobrar el agua, en Cristiana, ¿no? Y otras cosas más a lo que yo voy es, y esto es presentado como usted dice, ¿no? De ahí el Estado se ha notado de que no hace las verificaciones, porque llegado el momento, pasan años de años, y no es pues un año, usted sabe muy bien, como ha dicho usted, hasta 40, ¿no? años, y ya a lo mejor unos de que estuvieron en ese tiempo ya no están con vida, ¿no? Entonces, son verdaderamente una duración, es una vida útil, que nosotros le sabemos decir, de estas minas, décadas de décadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya pasó años de años, queremos ver realmente este estudio de impacto ambiental, qué es lo que declaró, ¿no? ¿Qué es lo que declaró la empresa en ese tiempo y qué jefe, a lo mejor no sé, del Estado lo vio? Nos damos con una ingrata sorpresa, ¿no? De que es, como pobladores, ciudadanos de esta época, queremos ver, queremos revisar, y esto no está en los portales de transparencia, ¿no? Uno, dos, dicen que no va a haber nada nocivo, pero sin embargo, estamos viendo, yo estoy ubicada en Moquegua, no sé los demás compañeros dónde estarán ubicados, presumo en Moquegua también. Especialmente debe saber usted que la Macrosur es un terreno eminentemente minero, ¿no? Hay minas, minerales, ¿no? Entonces, justamente ahí están posesionándose las empresas mineras generalmente extranjeras. Y yo veo un poquito de ligereza, ¿no? Por eso es donde yo digo yo, ¿no habrá control? ¿No? Esa es mi pregunta, ¿no? ¿No habrá control? Primero dicen, hace 20, 30 años, cuando a lo mejor yo no existía, nos dijeron esas empresas A, y después cuando a lo mejor ya viene otra generación, dicen B, y vienen los daños, pese como también usted ha nombrado, de que hay una tecnología. Y también he podido ver, señorita, de que en otros países no se da como en el Perú, ¿no? No se da como en el Perú, que acá hay mayor libertad, acá hay mayor tolerancia, mayor, discúlpeme la palabra, a lo mejor no toman muy en serio las autoridades de poder cuidar nuestros recursos naturales, ¿no? Y también, ¿por qué no? Sí, en las inversiones, pero que también lo hagan, porque también están invirtiendo. Pero yo creo también que debe haber un punto de equilibrio, ¿no? Y que no debemos de ser extremos ni para a favor de esas empresas mineras, ni tampoco del país, sino también cautelar los recursos mineros, los recursos, perdón, naturales. Y también sabemos que estas empresas corren el gran riesgo que con su tecnología, entre comillas, también puede haber perjuicio, ¿no? a nuestro medio ambiente, que no solamente es invertir a ciegas y no mirar a los costados, donde también puede haber donde se han posesionado agricultura, ¿no? Puede haber daño a los suelos, daño al agua, daño al ganado y todo eso, ¿no? Esa es mi pregunta en cuanto se centralice, le dije, al estudio de impacto ambiental. ¿Qué tan este procedimiento es flexible? Este procedimiento, así como declaran, hasta donde me han indicado algunas personas, declaran y bueno, dice el Estado amén, y se archiva y siguen las demás autorizaciones. Es lo que quisiera saber, señorita, usted que es una fuente, pues presumo que es oficial, ¿no? Que usted conoce, para que me pueda decir. Gracias.
Gracias. Ángela, ¿no? Ángela. Sí, Ángela. Ya, Ángela, gracias por tu pregunta y gracias porque me das la oportunidad de explicar un par de cosas que no mencioné sobre los mecanismos de control y de supervisión y de evaluación. Como les había comentado, hay un avance de la tecnología. De hecho, hacer minería hace 40 años, hace 100 años, es más, en la época de los incas no era lo mismo que en la época de la colonia y no era lo mismo que en la época de los 80s, ni de los 90s, ni de los 2000s, ¿no? O sea, hay un avance tecnológico que permite que hacer minería sea de repente más eficiente, ¿no? Se pueda sacar más mineral con menos recurso. Tanto menos recurso, por ejemplo, a nivel de usos eficientes de agua. Por ejemplo, ahora hay mucho a nivel de tecnología, el uso, ya no el uso de estos, ya de recursos fósiles, es decir, de usar carros a electricidad para la movilización adentro de las unidades mineras, ¿no? Y así como hay avance tecnológico, también ha habido un avance tecnológico no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional, es decir, en nuestro país, sobre cuáles son los mecanismos de protección a nivel ambiental. Es decir, tanto en el mundo, ¿no?, como en nuestro país, hay una serie de normas de protección ambiental que se han ido implementando. Entonces, es más, nosotros, el Ministerio del Medio Ambiente es a partir del año 2008. Antes del 2008 no teníamos un Ministerio del Ambiente. Entonces, hacer minería hace 20 años o 30 años no era lo mismo que hacer minería ahora. Entonces, hay una serie de mecanismos, de instrumentos y de normas que las empresas mineras ahora tienen que cumplir, que no eran lo mismo que hace muchísimos años. Entonces, ahora cuando tú realizas un proyecto minero tienes que implementar hay mayores mecanismos de protección, ¿no? Incluso a nivel social también hay mayores reglas, ¿no? El Estado, a la vez que abre las puertas para hacer inversión, también pone una serie de reglas que lo que buscan es proteger el ambiente. A veces funcionan bien, a veces no funcionan como se quisiera. Eso ya no solo depende de las reglas, porque las reglas para funcionar necesitan que existan, pero también necesitan personas que las hagan cumplir, ¿no es cierto? Eso pasa con todas las leyes. Entonces, hay un desarrollo normativo que hace que hayan instrumentos que obligan a las empresas para que cumplan las normas. Pero también hay instituciones que tienen ese rol, ¿no? Por ejemplo, desde hace unos años, creo que el 2015, se creó el SENACE. Antes, quien aprobaba los estudios de impacto ambiental era el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ahora quien aprueba los estudios de impacto ambiental es, para todos los sectores, es el SENACE, es el Ministerio del Ambiente, es un ente del Ministerio del Ambiente, que es quien evalúa los estudios de impacto ambiental y los aprueba. También hay una institución que se encarga de la fiscalización y de la evaluación de que se cumplan lo que dice el estudio de impacto ambiental. Y esa es la OEFA, que es el organismo de evaluación y de fiscalización ambiental. Y ese organismo lo que hace supervisiones, hace evaluaciones, y si no cumple, pone sanciones a las empresas cuando no cumplen cuando tienen un incidente o cuando no cumplen con lo que dijeron. Por ejemplo, se comprometieron en poner una membrana de tal material y cuando van a una supervisión se dan cuenta que el material no era ese. Tienen que cambiar el material, pero aparte hay una multa que se paga por haber hecho eso. Entonces, hay un organismo que funciona como control. Y hay otro aspecto importante que quizás, y eso gracias por tu pregunta, porque me sirve para pasar a la siguiente parte, que hay un tema importantísimo, que son los mecanismos de control y de evaluación que dependen más del ciudadano, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con dos cosas. Hay canales del Estado que sirven para recibir aquellas quejas, reclamos o denuncias
tanto ambientales como sociales, pero para eso necesitan personas que puedan o que sepan del tema y que puedan comunicar, porque todas las personas, pues, sobre todo las que están cercanas a un proyecto, puede que tengan dudas, algún temor o alguna preocupación sobre algún proyecto. Y tanto las empresas que tienen todos sus canales le llaman quejas, reclamos y consultas, también el Estado tiene una serie de canales para recibir estas quejas, estas denuncias o estos reclamos. Y hay una serie de instituciones, una es la OEFA para el tema ambiental, otro es el Ministerio de Energía y Minas para los temas, si es que es un tema específico minero, también se puede recurrir. Está el Ministerio del Ambiente, está la PCM también, y están una serie de instituciones en las zonas, sobre todo en las zonas mineras. En Moquegua, yo he tenido la oportunidad de ir muchísimo por trabajo. En Moquegua hay un montón de instituciones ahorita que están en la zona, y entonces sus oficinas vienen trabajando y hay un montón de canales en donde pueden recibirse estas preocupaciones, estas reclamos de parte de la población sobre algún punto que les preocupa, y que es natural que las personas lo tengan sobre algo que está pasando, y como les dije, que está pasando y que de una u otra manera implica o involucra pues su región, su desarrollo, sus vidas, ¿no? Pero sí es importante que sepan que hay esta organización que es la OEFA, está el SENACE que evalúa, pero también está la OEFA, que es el organismo de evaluación y de fiscalización ambiental. Y esta es la organización, este es el organismo que desde el Estado hace fiscalización y hace evaluación para asegurarse de que lo que dice el estudio de impacto ambiental aprobado, es decir, lo que la empresa dijo que iba a hacer en su estudio de impacto ambiental, se cumpla. Si la empresa dijo que iba a poner una oficina en la región, todo el año, durante toda la vida del proyecto, lo tiene que cumplir, porque lo puso en su estudio de impacto ambiental. Y eso es fiscalizable por parte de la OEFA. Y eso es importante que lo sepa. Y la OEFA tiene canales para recibir estas denuncias o reclamos o preocupaciones que tiene la población con respecto al tema ambiental. Ahora, pasando ya a la siguiente fase. Dentro de un proyecto minero es bien importante el rol del Estado, que es quien pone las reglas del juego, ¿no? Quien pone estas reglas para que yo a las empresas les doy una concesión y les doy la posibilidad de poder realizar. Pero a cambio les pido que tienen que aceptar ciertas normas, tienen que implementar ciertos instrumentos que aseguren que se van a respetar el medio ambiente y las cosas. Las empresas aseguran que van a cumplir con eso, invierten un montón de plata haciendo exploración para poder, si es que todo sale bien, ganar un montón de plata también realizando y desarrollando un proyecto, ¿cierto? Hacer minería es una labor de alto riesgo, es un proyecto de alto riesgo. Gastas muchísimo dinero en algo que tiene un riesgo bien alto, ¿no? Porque la probabilidad es bien pequeña de que tu proyecto de exploración se vuelva mina, pero a cambio el beneficio también, si es que consigues, es bastante alto porque la renta minera es alta. Entonces tenemos pues al Estado y tenemos también a la empresa, y ahora ¿quién falta? ¿No? Y es la ciudadanía. ¿Cuál es el rol que tiene la ciudadanía en todo esto? Si finalmente estos proyectos se dan en el territorio, se dan en esos espacios donde habitan las personas, donde han habitado toda la vida, donde han habitado sus padres, sus abuelos, sus antepasados, y regiones como Moquegua son regiones que han convivido con la actividad minera y tienen una historia minera. La ciudad de Moquegua o la región de Moquegua es la región del cobre peruano. Entonces tiene una historia que convive con la actividad minera, entonces tiene una relación bastante antigua, ¿no? Y en ese sentido quiero hablar un poco acá de lo que es la participación ciudadana. Como les dije, y hace un momento les había mencionado, así como ha habido una evolución, una serie de normas en el tema ambiental, también hay una serie de normas en la parte de participación ciudadana. En nuestro país, de hecho, es uno de los que tiene más implementado el tema de participación ciudadana a nivel latinoamericano. Nosotros creo que hasta el año, hasta el año 2008, la forma en la que participaba él o la ciudadana o el ciudadano
en los proyectos mineros era en la audiencia pública. Obligación de participar en lo que se refiere a un proyecto minero. Y es en el 2008 que se implementa o se publica unos reglamentos de participación ciudadana para el sector minero, petrolero y eléctrico. De hecho, eso sí, fueron los primeros en el sector minero energético y después se han ido implementando en otros sectores, creo. Pero lo que busca desde el Estado es que las personas directamente involucradas, sobre todo, puedan participar en los proyectos desde que inicia la actividad, asegurando que sobre todo, que se le va a informar a la persona sobre una actividad que va a tener un gran impacto en sus vidas, positivo y negativo. Entonces, lo que te dice el reglamento de participación o la participación es, le otorga a la ciudadanía que está directamente de la región, de la provincia, del distrito, de la comunidad, del centro poblado, del entorno directo, le da la posibilidad de poder participar en una serie de mecanismos para que pueda no solamente tener información, sino también poder expresar sus preocupaciones, hacer preguntas, dar comentarios, dar aportes acerca de un proyecto minero. De hecho, antes de que el proyecto esté. Entonces, un poco el objetivo de la participación ciudadana para el sector minero es colocar también al ciudadano en ese punto importante en el que le voy a informar, pero también le voy a consultar, le voy a preguntar sobre lo que le puede estar preocupando, lo que puede estar pensando, cómo o qué necesita de información para poder participar, y una serie de otros mecanismos importantes en relación a un proyecto minero, que no se daban antes. ¿Que son suficientes? ¿Sí? Disculpa, es que todavía falta la parte de los grupos y se está haciendo un poco larga la Ya, con eso presentación. termino. Ya, sí, podemos ir cerrando. Sí. Justo con esto estoy terminando. Listo, solo vamos de frente al cuadro. Entonces, tenemos dentro de la participación ciudadana que lo que se hace es que en todo el proyecto, desde la etapa de que se otorga la concesión hasta la etapa de exploración y explotación, se le exige a la empresa que haga una serie en principio y sobre todo talleres, pero también se recomiendan otro tipo de actividades, como por ejemplo talleres, por ejemplo focus group, reuniones, para que puedan informar sobre el proyecto. Esto con la finalidad de dar a conocer de que se va a desarrollar un proyecto de exploración, explicarle a la población qué significa explorar, que explorar no es lo mismo que explotar, que no es que se vaya a sacar oro en ese momento, o sacar cobre, o sacar plata, etc. Y también ya en la etapa de explotación, y es algo que ustedes en Moquegua, sobre todo los moqueguanos de Mariscal Nieto conocen, que están en el área de influencia, por ejemplo, el proyecto Quellaveco, que se van a dar, por ejemplo, mecanismos como el monitoreo ambiental participativo, ¿no? Ese es un mecanismo de participación ciudadana que se da ya para la parte, sobre todo, para la parte de operación, pero que en este caso se ha implementado ya para la parte de exploración, pero temas como, por ejemplo, una oficina que reciba quejas y reclamos, o un buzón de sugerencias, son instrumentos que lo que buscan es acercar a las personas al proyecto, darles información, pero abrir un canal fluido de información entre la empresa y el ciudadano, pero también entre el ciudadano y el Estado sobre la empresa y sobre el proyecto. Entonces, todo el proceso de participación ciudadana lo que busca es eso, es abrir ese canal y exigirle a la empresa que implemente una serie de mecanismos que van desde un taller hasta
hasta un un programa de monitoreo ambiental participativo en el que juntan un grupo de gente, les explican cómo funciona el tema del monitoreo ambiental, cómo hacer un monitoreo de agua, por ejemplo, de río, para ver cuántos peces pasan, cuál es el nivel de pH del agua, etc. Y ese grupo se capacita y se encarga del monitoreo de ese año, y el año siguiente de repente son otros, y así. Eso es básicamente el tema de la participación ciudadana. Y con eso creo que terminamos la parte, ya el componente de participación ciudadana, y ya pasaríamos a los desafíos del módulo 2, sobre todo el 1 y el 3. El 1, repito, es realizar la publicación acerca de un mito y una verdad acerca de la minería, las etapas de la minería, que fue la primera parte de la explicación, y ya el desafío 3, que tiene que ver con realizar una publicación de Facebook teniendo en cuenta sobre todo la parte de la búsqueda. Y la búsqueda se basa en el proyecto MINEM. Y el proyecto MINEM, seguramente algunos, si es que pudieron estar en la presentación de... Ay, creo que lo tengo acá. Ya. En la presentación de... No sé si pueden poner, por favor, en el chat la dirección del proyecto MINEM. Van a entrar al proyecto MINEM y ahí van a buscar en la región Moquegua, según las indicaciones que están ahí. Yo para hacerles el ejemplo, voy a poner, por ejemplo, Arequipa. Y dentro de Arequipa van a buscar un proyecto, dentro de la región Moquegua, ustedes van a buscar un proyecto. Por ejemplo, yo voy a poner Safranal. Voy a ver la ficha y me voy a enterar acerca de esta página, que es del Ministerio de Energía y Minas, cuál es la información que yo tengo sobre este proyecto, ¿no? Tengo que la región es Arequipa, la provincia es Castilla, cuál es la inversión proyectada, la proyección, y ahí hay una serie de información que te exige el desafío, que no lo puedo ver ahorita, pero ustedes la tienen. Que ya pasó la etapa de exploración, ya pasó prefactibilidad, y factibilidad es una etapa previa a la construcción, entonces podríamos decir que este proyecto está previo a la construcción, incluso acá dice que está en etapa de aprobación de ley ya, todavía no está aprobado, ¿no? Y de esa manera yo tengo pues la búsqueda y mi desafío hecho. Esa es una casi les estoy dando la respuesta, sin decirles que les di la respuesta. Y eso es, no sé, Álvaro o alguien que les pueda decir cuál es la dinámica de las salas para poder repartirnos. Muchas gracias por su atención hasta ahora. Sí, gracias, Evelyn. Gracias. Muy interesante la exposición. Les pido a todos que por favor continúen con nosotros, porque vamos a entrar un poco más detalle. Hemos creado 2 grupos. A continuación los vamos a separar unos 10-15 minutos en cada grupo para que se animen a hacer los desafíos y luego volvemos ya para el cierre. Ya. ¿Todos aquí? ¿Sí? Ya. Bueno, tal vez se quedó un poco corta la parte de los grupos, pero bueno, yo ya le comenté al grupo con el que yo estaba, y recordarles a todas y a todos que por favor entren a nuestra web, a infovoces.pe. Ahí van a encontrar en detalle las lecciones, toda la información que ha presentado hoy día Evelyn. Evelyn, muchas gracias por tu presentación. Vamos a mandarles la grabación también de este conversatorio, y vamos a enviarles la presentación que ha hecho Evelyn. En la página también van a encontrar los desafíos para que puedan entrar con un poco más de calma a mirarlos y a intentar resolverlos. Y si es que tienen alguna duda o dificultad para resolverlos, que no duden en escribirnos a través del WhatsApp, y podemos programar tutorías personalizadas para ayudarles a resolverlos. No sé si Evelyn quieres dar unas palabras de cierre. No, nada más solamente agradecerles por la oportunidad de poder tener este momento para hablarles sobre la actividad y sobre los instrumentos de gestión ambiental y social. Cualquier cosa y cualquier duda también yo estoy a su disposición.
Y lo más importante es que anímense a llenarlos, a realizar los desafíos. Si tienen consultas, no hay peor intento que el que no se hace, así que inténtenlo y nada, y háganlo y a ver qué les sale, ¿no? Seguramente les van a salir cosas buenas. Gracias, Evelyn. No, no se vayan un minuto, queríamos dejarles por favor una encuesta para que, digamos, nos den su retroalimentación de este conversatorio. Así que antes de irse, por favor, llenen el formulario, ¿ya? Y les debe estar apareciendo en su pantalla. Sí, ya lo hice. Un favor, sí, me parece muy interesante la exposición de la señorita Evelyn Torres. Yo sugeriría de que más bien no sea tan esporádica y lejana y solamente que sea como exigencia para un reto. Yo considero de que debería ser más seguido, ¿no? Y lo veo muy didáctico, y al menos nosotros que estamos en la zona nos va a servir de mucho y de mucho conocimiento, ¿no? Y que sea como se dice en la última parte, participación ciudadana, para que nosotros tomemos conocimiento, especialmente que nosotros estamos en la zona, ¿no? En la zona donde están las empresas mineras, y nosotros estemos capacitados y tengamos ese conocimiento básico, ¿no? Para poder mejor entender y realmente también diferentes cosas que se nos viene, como ya usted anteriormente le quitó un poco de tiempo y le he dicho al señor Álvaro, otras cosas que a lo mejor un poquito que me he desfasado, y sí, a lo mejor también hay muy pocos especialistas en la zona, pero creo que nosotros también debemos de tener este conocimiento básico para poder realmente conocer las cosas como son, ¿no? Ese sería mi pedido, gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu participación y por tus palabras. Bueno, de nuestro lado eso sería todo. Gracias por estar presentes el día de hoy. Y les animamos a que visiten la web, revisen ahí los materiales que están de las lecciones del módulo 1, del módulo 2, y sobre todo que se animen a resolver los desafíos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, cuídense, buenas noches. Gracias. Un abrazo.